El Metro de Santiago es el ferrocarril metropolitano cuya red cubre parte de la capital de la República de Chile. Este sistema de transporte es administrado por la empresa de capitales estatales Metros A. Es el primero de los dos sistemas de ferrocarriles metropolitanos chilenos, junto con el Metro Valparaíso de la ciudad homónima, 2005. Forma parte de la red metropolitana de movilidad. Este metro es uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica, siendo también la red más extensa de Sudamérica y la segunda red más extensa de América Latina después del metro de la Ciudad de México. 7 es, además, el séptimo más regular en frecuencia a nivel mundial. 8-9-10 actualmente, cuenta con 7 líneas, 136 estaciones y una extensión de 140 kilómetros. 3 en marzo de 2012, fue elegido como el mejor sistema de metro de América, distinción recibida en la cena anual de Metro Rail desarrollada en Londres, Inglaterra. 11. A través de él se transportan diariamente alrededor de 2.600.000 pasajeros. Esta cifra significa un aumento de más de 1 millón de pasajeros diarios en comparación a cifras previas a 2007, cuando se puso en marcha el Plan Transantiago, en el cual el Metro de Santiago cumple un papel articulador en el sistema de transporte público de la ciudad. Su récord histórico de afluencia, 2.951.962, tuvo lugar el 3 de mayo de 2019. 12 durante 2018 transportó un total récord de más de 712 millones de pasajeros. 13. Junto con las 7 líneas actualmente operativas, 2 nuevas extensiones están en construcción. En 2014 se anunció la extensión de la línea 3 hacia Quilicura y de la línea 2 hacia el Bosque y San Bernardo, sumando 7 nuevas estaciones y 8,8 kilómetros a la red para 2023. 14-15. El 1 de junio de 2017 se anunció oficialmente el trazado de la futura línea 7 por la presidenta Michelle Bachelet, la que contará con 21 estaciones en 25 kilómetros de extensión entre Renca en el sector norponiente y Vitacura en el sector nororiente, reduciendo además el flujo de la línea 1 en aproximadamente 10.000 pasajeros. Su inauguración está estimada para 2028. 16, 17, 18. En junio de 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció en su cuenta anual que se iniciarán los estudios para la construcción de 2 nuevas líneas de metro. La línea 8 conectará las comunas de La Florida y Puente Alto con Providencia, mientras la línea 9 llegará desde el centro hasta la comuna de La Pintana, una de las últimas de la ciudad en recibir el metro. Además, se extenderá la línea 4 en 3 estaciones para llegar al sector de Bajos de Mena en Puente Alto, y también la línea 6 en una estación para combinar con la línea 7. 19. Historia a editar. Artículo principal. Historia del Metro de Santiago. Inicios a editar. Plano proyectado de la red de metro en 1944. Vista actual de la estación Ecuador de la línea 1, inaugurada en 1975. La idea de construir un ferrocarril metropolitano en la ciudad de Santiago se remonta a 1944, cuando se buscó una forma de mejorar el caótico transporte existente tras la explosión demográfica que se vivió en la ciudad desde comienzos de los años 1930. Sin embargo, las ideas comenzaron a concretarse recién durante la década de 1960, cuando el gobierno abrió una licitación internacional para el desarrollo de un sistema de transporte urbano. El 24 de octubre de 1968, el gobierno de Eduardo Frei Montalva aprobó el proyecto presentado por el consorcio franco-chileno Pseon Sofre Tucade, en el que se propuso la creación de 5 líneas con una extensión de 60 kilómetros aproximadamente en 1990. El 29 de mayo de 1969 empezaron finalmente las obras para la construcción de la primera línea, que unió el barrio cívico y el sector de Barrancas, en la actual comuna de Loprado. El 15 de septiembre de 1975 fue inaugurada por Augusto Pinochet, durante la dictadura militar, la primera línea del Metro de Santiago, 1-2, que se convirtió en la tercera de América del Sur con este sistema de transporte urbano tras los de Buenos Aires y Sao Paulo, 2 inaugurados en 1913 y 1974, respectivamente. La línea 1, en su tramo inaugural, iba principalmente de forma subterránea desde San Pablo hasta La Moneda bajo la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins.
En 1977, dicha línea fue extendida hacia el sector de Providencia, llegando en 1980 al oriente hasta la estación Escuela Militar. En marzo de 1978 fue inaugurada la línea 2. Su tramo inicial se originó en la estación Los Héroes y recorría de forma longitudinal y a nivel de superficie la avenida Norte-Sur hasta la estación Franklin. En diciembre de ese mismo año, la línea fue extendida hacia el sur a lo largo de la Gran Avenida hasta la estación Lovalle, esta vez de forma subterránea. Cambios en el proyecto editar. Mapa del metro proyectado hacia 1987 de acuerdo a los planes originales. A pesar del rápido crecimiento de la red, la grave crisis económica que afectaría al país en 1982 puso en jaque la realización del proyecto original. A esto se suman estudios que demuestran el crecimiento de la población en el sector suroriente de la capital en desmedro de la zona norte, hacia donde estaban planificadas las futuras extensiones del servicio. Para cubrir las demandas que se generarían, la línea 2 cambiaría su trazado y la extensión que partiría desde Los Héroes, giraría rodeando el centro histórico de la ciudad, cruzaría nuevamente la línea 1 en Baquedano y recorrería parte de Avenida Vicuña Maquena. En tanto, la línea 3 proyectada a lo largo de las avenidas Independencia e Irarrázaval supliría la falta de la línea 2 en el sector norte. Sin embargo, los planes se verían afectados nuevamente cuando el 3 de marzo de 1985, un terremoto asolara gran parte del Valle Central chileno. La mayoría de los fondos destinados a la construcción de la extensión de la línea 2 y de la línea 3 fueron destinados a cubrir los costos de la reconstrucción de la ciudad. De los trabajos planificados, el único que fue concretado fue la apertura en 1986 y 1987 de dos nuevas estaciones hacia el norte en la línea 2, Santa Ana y Mapocho, respectivamente. Esta última estación cambiaría de nombre posteriormente, luego de que durante las excavaciones de este proyecto se produjera el notable descubrimiento de los restos del antiguo puente de Calicanto, emblema de la ciudad durante más de un siglo. Ese mismo año debutó el sistema de transporte Metrobús, desde las estaciones Escuela Militar, Lovalle y Las Rejas. En el ámbito institucional, la administración del Metro de Santiago fue cambiada a fines de la década. La antigua Dirección General de Metro, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, se transformó en una sociedad anónima de capitales estatales llamada Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.772, publicada el 28 de enero de 1989. TRNS 74 en el viaducto de la línea 5 sobre Vicuña Maquena, inaugurado en 1997. Con el resurgimiento de la economía tras el segundo milagro, los planes de extensión del metro cobraron nueva vida. El crecimiento del sector suroriente de la capital había explotado durante los años 1980 y la Florida se había convertido en la comuna más populosa del país, por lo que era urgente la creación de una nueva línea hacia esa zona. Los primeros planes fueron presentados en 1989 y en 1991 sería anunciada su construcción por el presidente Patricio Aylwin. La nueva línea partiría en Baquedano hacia el sur hasta la circunvalación Américo Vespucio, siguiendo el eje de Vicuña Maquena. La línea 5 fue inaugurada el 5 de abril de 1997 por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La nueva línea contaría con una extensión de 10,3 kilómetros, que comprendía una parte inicial subterránea bajo el Parque Bustamante, emergiendo posteriormente para elevarse en forma de viaducto sobre Vicuña Maquena, sumergiéndose al llegar a la terminal Bellavista de la Florida. Finalmente, en marzo de 2000 sería inaugurado un nuevo tramo de la línea 5 que cruzaba el centro histórico de la capital. La conexión entre Baquedano con Santa Ana, a través de las estaciones Plaza de Armas y Bellas Artes, dejaba entrelazadas a las tres líneas existentes hasta ese momento. Expansión editar. Vista de la estación Cerro Blanco de la línea 2, inaugurada en 2004. Con la llegada de Ricardo Lagos a la presidencia en 2000, una de sus metas fue la transformación del sistema de transporte de la capital.
Para ello, se diseñó la extensión de la línea 5 al poniente para llegar a Quinta Normal, siguiendo la calle Catedral, y de la línea 2 por el norte y el sur para unir ambos extremos de la circunvalación Américo Vespucio. Sin embargo, el mayor anuncio se produciría en 2002 cuando Lagos diera a conocer la construcción de una cuarta línea del metro, que rodearía gran parte de la zona suroriente de Américo Vespucio y llegaría hasta el centro de Puente Alto, que había desplazado a su vecina La Florida como la comuna más poblada de la nación. Con estos nuevos proyectos, la red de metro prácticamente duplicaría su extensión total hacia 2010, fecha en que el país celebraría el bicentenario de la primera Junta Nacional del Gobierno chileno. Estos nuevos proyectos fueron diseñados con el fin de transformar al Metro de Santiago en el principal eje articulador del plan de reforma al sistema de transporte de la ciudad denominado Transantiago. Junto a las extensiones, se diseñaron estaciones intermodales con el fin de permitir una mejor interacción entre el ferrocarril urbano y diferentes medios de transporte, principalmente microbuses. La primera estación intermodal se estrenaría en Quinta Normal, luego de que la extensión hacia el poniente de la línea 5 fuera inaugurada el 31 de marzo de 2004. Sin embargo, el plan original de albergar una estación ferroviaria sería descartada tras el fracaso de la construcción del tren Alameda-Melipilla. Vista de la estación Vicuña Maquena, donde se establece la conexión entre la línea 4 y la línea 4A. El 8 de septiembre de 2004, Metro de Santiago marcaría un nuevo hito cuando cruzara de forma subterránea el río Mapocho, al inaugurar las estaciones Patronato y Cerro Blanco de la extensión norte de la línea 2. El 22 de diciembre siguiente sería inaugurada la extensión sur de dicha línea, que contempla las estaciones El Parrón y La Cisterna. Un segundo tramo de la línea 2 hacia el norte sería inaugurado el 25 de noviembre de 2005. Finalmente, el último tramo fue abierto el 22 de diciembre de 2006, con un costo superior a los $170 millones y generando un aumento de 27 millones de pasajeros anualmente. 21. El 30 de noviembre de 2005, fue inaugurado el primer tramo de la línea 4, que comprende el tramo subterráneo entre las estaciones Tobaraba y Grecia, y el viaducto entre Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto. El tramo entre Grecia y Vicente Valdés, que fue realizado temporalmente por buses del sistema Transantiago, fue inaugurado finalmente el 2 de marzo de 2006. La línea 4, hasta ese momento, era la línea más larga de todo el sistema, con 24,7 kilómetros y 22 estaciones, que unen las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, La Florida y Puente Alto. La nueva línea introdujo además nueva carrocería, compuesta de trenes Alstom fabricados en Brasil, mucho más amplios que los que recorren las otras tres líneas, y con un nuevo tipo de material rodante, la rodadura férrea. Finalmente, la línea 4 se complementó con la inauguración de un ramal, la línea 4A, que desde el 16 de agosto de 2006 conecta la línea 2 en estación La Cisterna hasta la estación Vicuña Maquena en línea 4, a través de Américo Vespucio Sur. Transantiago Evitar. Artículo principal. Red Metropolitana de Movilidad. Durante muchos años, se planeó una reestructuración del sistema de transportes de Santiago, que permitiera articular los diferentes medios, en particular los microbuses y el metro. Esta reforma, denominada Transantiago, incorporó al metro como uno de sus principales ejes, facilitando la transferencia de pasajeros desde los buses, que servirían como alimentadores. El sistema de pago entre ambos medios de transporte fue unificado con el establecimiento de la tarjeta VIP. Y la estructura tarifaria fue modificada, permitiendo la combinación de uno o más transbordos con un leve o nulo recargo. Transantiago se convirtió así en uno de los mayores desafíos que enfrentó el Metro de Santiago. Estos cambios estructurales al sistema de transportes generarían un importante flujo de nuevos usuarios, además de aquellos incorporados por la línea 4. Para enfrentar este aumento de pasajeros, Metro realizó una fuerte inversión para evitar el colapso de la red, las que incluyeron mejoras en la infraestructura de acceso a las estaciones, la llegada de 11 nuevos trenes de la empresa española CAF, reasignación de estos entre las líneas y reacondicionamiento de coches.
22. Además, se realizó una fuerte campaña publicitaria para educar a los nuevos usuarios que utilizarían la red. El 10 de febrero de 2007 fue lanzado Transantiago con resultados desastrosos. La mayoría de los nuevos recorridos de buses se colapsaron a las pocas horas, lo que obligó a que cientos de miles de usuarios se trasladaran al metro, que otorgaba un servicio más fiable y más rápido hasta ese momento. En pocos días, el número de pasajeros del metro se duplicó y muchas estaciones se colapsaron por las grandes aglomeraciones de personas. Diversas medidas permitieron reducir el número de pasajeros del metro y trasladarlos a los microbuses, a medida que estos lograban funcionar con normalidad. Sin embargo, el ferrocarril metropolitano mantuvo cifras altísimas de ocupación, llegando a más de 2,4 millones de usuarios por día y de entre 5 y 5,5 pasajeros por metro cuadrado. Para tratar de satisfacer la enorme demanda, el metro decidió adelantar el inicio de su servicio a las 6 durante la mañana desde el 1 de marzo y el día 10 de marzo, la presidenta Michelle Bachelet anunció la extensión horaria de 22:30 a 23. A ello se sumaron diversas medidas aplicadas durante el año como el establecimiento de servicios expresos en las líneas 2, 4 y 5 durante las horas de mayor demanda, nuevos accesos en algunas estaciones y el aumento de la carrocería en la línea 1, extensiones a Maipú y Las Condes editaron. Vista del viaducto hacia Maipú, con el templo votivo al fondo. Tren NS 2007 construido por CAF entrando a la estación Hernando de Magallanes, parte de la extensión de la línea 1 a Las Condes. El 15 de noviembre de 2005, el presidente Ricardo Lagos anunció la extensión de la línea 1 hacia el oriente, desde Escuela Militar hasta la estación Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Se construyeron 3 nuevas estaciones, agregando 4 kilómetros a la red ferroviaria, y que fueron inauguradas el 7 de enero de 2010 durante la presidencia de Michelle Bachelet. Ese mismo día se anunció uno de los proyectos más importantes del servicio, la extensión del metro hacia el poniente, conectando las comunas de Maipú, Pudahuel, Lo Prado y Quinta Normal a la red de metro. 23. De esta forma, el metro se acercaba por primera vez al sector poniente de la ciudad, llegando a Maipú, la comuna más habitada del país, tras desplazar a Puente Alto en 2008. El 31 de octubre de 2009, fue aprobado el trazado definitivo de la extensión de la línea 5, la cual parte desde la estación Quinta Normal a lo largo de Avenida San Pablo en forma subterránea, girando hacia el sur para salir a la superficie y recorrer la Avenida Teniente Cruz, y posteriormente Avenida Pajaritos antes de volverse nuevamente subterránea y llegar a la estación terminal, en la Plaza de Armas de Maipú. 24. El primer tramo hasta la estación Pudahuel se entregó el 12 de enero de 2010, mientras que el tramo restante hasta Maipú fue abierto al público el 3 de febrero de 2011. 3. Junto a las construcciones de las nuevas extensiones, se realizaron importantes trabajos que permitieron refaccionar la estación Pajaritos de la línea 1 para convertirla en el terminal de un bucle, permitiendo mayor eficiencia al tramo más cargado de dicha línea, y se inauguró la postergada estación San José de la Estrella en la línea 4. También se construyó la estación del Sol en la extensión a Maipú, la cual sirve como transbordo a buses interurbanos. Líneas 3 y 6 evitar. Artículos principales. Línea 3 del Metro de Santiago y línea 6 del Metro de Santiago. Planes de expansión del metro propuestos en 2006 por la secta. Tras el lanzamiento de Transantiago y el inicio de la extensión a Maipú, la dirección del metro descartó la planificación de nuevas líneas hasta una evaluación del funcionamiento del servicio tras muchos cambios, y de acuerdo a sus resultados se determinaría si era rentable y necesaria la construcción de extensiones o líneas nuevas. 25. De todas formas, la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte, SEPTRA, llamó a mediados de 2006 a una licitación para el diseño de futuras extensiones en un mediano y largo plazo. 26. Aunque los proponentes podían diseñar sus propias líneas, se presentaron 3 diseños obligatorios para todos. El pospuesto proyecto de la línea 3 entre las avenidas Irarrázaval e Independencia, una extensión de la línea 4 al norte hacia Vitacura o Churaba pasando por el Costanera Center, una extensión de la línea 4 hacia Maipú, 2 nuevas líneas por la avenida Santa Rosa y otra por el Eje Los Leones Macuca Florida. Sin embargo, los problemas de congestión existentes en la línea 1 desde la implementación de Transantiago obligaron
2017, el director de Metro Clemente Pérez sugirió que las alternativas podrían ser la equivalente a la postergada línea 3 o una nueva línea por la avenida Santa María 27, aunque un grupo de constructoras presentó una propuesta con un costo de dólares americanos 900 millones de realizar una línea expresa bajo la actual línea 1 y con detenciones en 9 estaciones de importancia. 28 de septiembre de 2009 se redujeron las posibilidades a solo 3 alternativas: la línea por avenida Santa María, la línea 3 y una nueva línea desde la estación Pedro de Valdivia hacia el sur hasta el Estadio Nacional, dando al poniente utilizando la antigua línea ferroviaria para luego llegar a la futura ciudad Parque Bicentenario en Cerrillos. 29. Inicio de las obras de la línea 6, el 13 de septiembre de 2012. La línea 6, inaugurada en noviembre de 2017, introdujo las puertas de andén y trenes automatizados a la red, convirtiéndola en una de las más modernas del continente. El 29 de diciembre de 2009, la presidenta Michelle Bachelet anunció la construcción de la nueva línea 6 del Metro de Santiago, equivalente a la línea entre Cerrillos y Pedro de Valdivia anteriormente señalada, pero alcanzando la combinación con la estación Tobalaba de la línea 4. Este diseño permitía conectar rápidamente a la población del sur de la ciudad con el centro financiero de la ciudad, además de activar proyectos inmobiliarios a lo largo del deteriorado entorno del Sanjón de la Guada y aprovechar la falta de antiguas líneas férreas, lo que abarataría los costos. El proyecto, con una inversión de 900 millones de dólares, 30 debía estar en funcionamiento en 2014. La elección de este trazado sobre las otras opciones, sin embargo, fue controversial. Algunos estudios indicaron que la línea 3 permitiría transportar más personas que la línea 6, 31-32, mientras otros apuntaban a los beneficios de la línea 6 para la descongestión de la línea 1, el paso por zonas comerciales de mayor densidad y el favorecimiento a población de estratos socioeconómicos más bajos. 33. La victoria de Sebastián Piñera, que puso fin a 20 años de gobiernos de la concertación, y la ocurrencia del terremoto de Chile de 2010, pusieron en dudas la construcción de la línea 6. El nuevo gobierno anunció que la línea 6 sería revaluada argumentando la nueva realidad financiera existente tras el terremoto. 34. Sin embargo, a los pocos meses el gobierno confirmó la construcción de la línea 6, 35 a la que se sumaría la de la línea 3 en forma conjunta, las que serían abiertas entre 2017 y 2018. 36. Algunas modificaciones fueron realizadas al trazado de la línea 6, llegando a la línea 1 únicamente en Los Leones en lugar de las 2 estaciones originales, mientras que su recorrido fue modificado, acercándose a la avenida Carlos Valdovinos en lugar del Sanjón de la Guada. En febrero de 2014 fue anunciada una estación más hacia el poniente, llamada Errázuriz, la cual tendrá conexión de vías hacia el taller mecánico, además de combinar con el servicio Tren Alameda Portilla. 37. Las nuevas líneas se construyen de forma subterránea en su totalidad y presentarán diversas novedades respecto a sus antecesoras. Las estaciones tendrán puertas de andén y alimentación eléctrica aérea, en lugar de las vías como ocurre en el resto de la red. En noviembre de 2013 fue adjudicada la licitación internacional para el suministro y mantenimiento de los trenes que recorrerán las nuevas líneas. Los 185 coches del constructor español CAT cuentan con sistema de pilotaje automático sin conductor y aire acondicionado, desarrollada por el Grupo Thales, una compañía francesa de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad. 38-39, líneas 7, 8 y 9 vital, artículos principales, línea 7 del Metro de Santiago, línea 8 del Metro de Santiago y línea 9 del Metro de Santiago. Mapa del Metro de Santiago hacia 2027, incluyendo las extensiones de las líneas actuales y la construcción de las nuevas líneas 7, 8 y 9, además de la expansión del metro. La construcción de la línea 7 fue anunciada por la presidenta Michelle Bachelet durante la cuenta pública del 1 de junio de 2017. 40 en gran parte de su recorrido será paralela a la línea 1, descongestionándola y reduciendo su flujo en aproximadamente 10.000 pasajeros.
17 hará combinación con las líneas 1, 2, 3 y 5, y beneficiará directamente a las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura. Iniciará en la intersección de las calles Brasil con Vicuña Maquena en Renca, y desde este punto emprenderá camino al sur, siguiendo el trazado de la calle Vicuña Maquena, cruzando el río Mapocho a la altura del puente Resbalón en Cerro Navia. Desde dicho punto seguirá por calle Rolando Petersen al sur hasta su intersección con avenida Mapocho, desde donde enfilará hacia el oriente siguiendo por esta misma avenida, atravesando las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, conectando de manera perpendicular las líneas 2 y 3 en la estación Puente Calicanto. Posteriormente sigue bajo el corredor de partes que bordea el río Mapocho, Parque Forestal y Balmaceda. En dicho trayecto combinará con las líneas 1 y 5 en la estación Baquedano. Tras su paso por el Parque Balmaceda, enfilará hacia Vitacura por las avenidas Providencia y Nueva Providencia, en donde empalmará con la línea 1 en la estación Pedro de Valdivia, tomando la avenida Andrés Bello a la altura de Los Leones, siguiendo hacia la antigua rotonda Pérez Utoví y continuando hasta Alonso de Córdoba, para posteriormente seguir por Cerro Colorado, colindando con el Parque Araucano, y posteriormente tomará la avenida Kennedy, para terminar su recorrido en Estoril con avenida Las Condes. 41. El 22 de diciembre de 2017 el diario El Mercurio publicó un informe que señalaba que el trazado de la línea fue modificado, de modo que no circulará por la avenida Andrés Bello, sino que irá paralelo a la línea 1 por avenida Providencia, eliminándose la combinación en Salvador y trasladándola a Pedro de Valdivia, para luego continuar con su trazado original en Isidora Goyenechea, donde combinará con la línea 6, y un tramo del trazado en el sector de avenida Kennedy se desviará por Cerro Colorado. Junto a esto se anunció que la línea será inaugurada en 2026. 42. En junio de 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció en su cuenta anual que se iniciarán los estudios para la construcción de 2 nuevas líneas de metro. La línea 8 conectará las comunas de La Florida y Puente Alto con Providencia, mientras la línea 9 llegará desde el centro hasta la comuna de La Pintana, una de las últimas de la ciudad en recibir el metro. Además, se extenderá la línea 4 en 3 estaciones, para llegar al sector de Bajos de Mena y Puente Alto. 43. Se proyecta que las líneas 8 y 9 sean inauguradas en 2027. 44. Crisis social y militar. Letrero del Metro de Santiago destruido en la estación Bellas Artes al atardecer del 21 de octubre de 2019. Artículo principal. Estallido social. Durante el mes de octubre de 2019, la red del Metro de Santiago se vio afectada por las protestas sociales, debido al alza del pasaje de toda la red metropolitana de movilidad. 45. Inicialmente, estudiantes secundarios realizaron actos masivos de evasión entre el 6 y 11 de octubre. 46-47. Las protestas prontamente escalaron a varias estaciones del metro. 48. Interrumpiendo en varias ocasiones el servicio de trenes. 49. El viernes 18 la situación escaló y la red completa debió ser cerrada por los ataques a estaciones y trabajadores. 50-51 en la noche, tras la declaración del estado de emergencia por el presidente Sebastián Piñera, varias estaciones del metro fueron destruidas y quemadas, algunas de las cuales fueron atacadas nuevamente al día siguiente, aun cuando se estableció el toque de queda. 52. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos investigó acusaciones de que la estación Baquedano fue utilizada como centro de detenciones y torturas por carabineros y militares. 53. En la mañana del mismo día, el sitio fue revisado por personal de MIN y jueces de garantía. 54. Los jueces no encontraron indicios de torturas ni detenciones ilegales en el lugar, pero se inició una investigación para descartar cualquier situación irregular. 55. La red de metro se reactivó parcialmente a partir del lunes 21 de octubre. Sin embargo, debido al daño de algunas estaciones, la red solo estará disponible en su totalidad en un plazo de hasta 7 meses. Los costos de los daños están estimados en más de $300 millones. 56. Metro de Santiago señaló que no posee seguros contratados para la infraestructura de las estaciones y los trenes. 57. Las líneas 3 y 6, por su parte, abrieron el 23 de octubre. 58. Las líneas 2 y 5 el día 25.
59 la línea 4 el 28, 60 y la línea 4 al 25 de noviembre, 61 todas de manera parcial en horario acortado. El 23 de octubre se informaba que la red presentaba daños en 79 estaciones, siendo las líneas 4, 4 y 5 las que presentan la mayor cantidad de estaciones destruidas o vandalizadas. También existen daños en 6 trenes, 5 de la línea 4 y 1 en la línea 1, este último incendiado en la estación San Pablo. 62 con la reapertura de las dos últimas estaciones Trinidad y Protectora de la Infancia el 25 de septiembre de 2020, se completa el 100%